La información más reciente indica que el América perderá a otro defensor importante. Su destino ya está lejos del nido, y Europa será su nuevo hogar, lo que coloca a la directiva en una situación delicada. Alejandro Zendejas está de vuelta, y las Águilas respiran aliviadas con la recuperación de varios de sus jugadores. Todo indica que estará en el campo en el Clásico, aumentando las expectativas para el enfrentamiento. Igor Lichnowsky no se quedará quieto durante su lesión, y lo que planea hacer va a sorprender a los aficionados del América. A pesar de estar fuera de las canchas, el chileno está a punto de sorprender de una manera que nadie imaginaba. Armando Hormiga González, de Chivas, echó más leña al fuego antes del Clásico, dejando un mensaje afilado para el América. La provocación ya comenzó. Mira todo esto y mucho más en este vídeo. El América se está preparando para volver a las actividades en el Apertura 2024, y el próximo reto será crucial, el tan esperado Clásico Nacional contra Chivas. El enfrentamiento, programado para el sábado, 14 de septiembre a las 6:50 p.m, horario del centro de México, será una prueba importante para el América, que necesita urgentemente una victoria para retomar el camino del triunfo. Tras una serie de resultados negativos, que incluyen eliminaciones y derrotas consecutivas, el club se encuentra bajo presión. Con 6 puntos en 6 juegos, el equipo ocupa actualmente la 12ª posición en la tabla, algo impensable para un club acostumbrado a disputar los primeros lugares. Este partido es visto como una oportunidad de oro para que el América demuestre su fuerza e inicie una recuperación que podría cambiar el rumbo de la temporada. En medio de esta fase turbulenta, Ricardo Peláez, exdirector del América, salió en defensa del club y del trabajo de André Jardine. Peláez, conocido por su historial de éxitos con el América, hizo declaraciones que contrastan con el pesimismo de parte de la afición y los medios. Él cree que el actual momento no debe clasificarse como una crisis, sino como una mala racha, algo natural en cualquier ciclo victorioso. Según Peláez, no es justo olvidar los 2 títulos recientes ganados por el club y reducir el trabajo de Jardine a este momento de dificultad. Recuerda que el fútbol está lleno de altibajos y que, incluso los grandes campeones, pasan por momentos difíciles. El exdirector también enfatizó que el América tiene la estructura y el plantel suficientes para superar esta fase, y que una victoria en el Clásico Nacional sería el punto de inflexión necesario para reanimar la confianza del equipo y la afición. Por el lado de Chivas, la gran duda que preocupa al técnico Fernando Gago gira en torno a la condición física de Javier Chicharito Hernández, una pieza clave en el ataque del equipo. Chicharito, quien ya ha sido titular en 4 partidos de la Apertura 2024, está haciendo un esfuerzo por recuperarse y estar en óptimas condiciones para el Clásico. Ha entrenado intensamente, pero Gago adopta una postura cautelosa, preocupado por la posibilidad de agravar una lesión que podría comprometer el resto de la temporada. Gago, consciente de la importancia de contar con un ataque eficaz contra el América, está evaluando alternativas en caso de que Chicharito no esté en condiciones de iniciar el partido. Esto incluye la posibilidad de realizar ajustes tácticos que puedan compensar la ausencia de su principal delantero, una decisión que tendrá un gran impacto en la estrategia de Chivas para el Clásico. Con Chicharito como posible baja, el joven Armando La Hormiga González surge como una de las opciones más prometedoras para liderar el ataque de Chivas. A sus 21 años, González ya ha marcado 3 goles en el Apertura 2024, lo que lo coloca como una de las jóvenes revelaciones del equipo. Su trayectoria hasta ahora ha estado marcada por el trabajo duro y la búsqueda constante de un lugar en el equipo titular. Además de su desempeño en el torneo, González lleva consigo el peso de una herencia familiar en el Clásico Nacional. Su padre anotó uno de los goles más icónicos en la historia de los enfrentamientos entre América y Chivas. Esta historia, además de motivar al joven delantero, sirve como combustible para que busque dejar su propia huella en el Clásico. González ya tuvo la oportunidad de marcar contra el América en las categorías juveniles, pero ahora sueña con repetir la hazaña en la primera división, lo que sería un hito en su carrera. Sabe que el Clásico es uno de los partidos más importantes del fútbol mexicano y está decidido a aprovechar esta oportunidad, ya sea comenzando como titular o saliendo desde el banquillo. Mientras tanto, en el América, los problemas de lesiones han sido un gran desafío para André Jardine, especialmente la grave lesión de Igor Lichnowsky. El defensa chileno sufrió una rotura de ligamentos cruzados, una de las lesiones más temidas en el fútbol, que requiere un largo proceso de recuperación y lo mantendrá fuera de las canchas por al menos 6 meses.
Lichnowsky había sido una pieza fundamental en la defensa del América, y su ausencia ha generado grandes preocupaciones para el cuerpo técnico y la afición. El sustituto directo de Lichnowsky, Néstor Araujo, no ha logrado consolidarse como se esperaba, siendo objeto de constantes críticas de la afición, que extraña la seguridad defensiva que brindaba el chileno. La lesión de Lichnowsky no solo debilitó el sistema defensivo del América, sino que también ha puesto más presión sobre Jardine para encontrar una solución que estabilice la retaguardia del equipo. Durante el largo periodo de recuperación que le espera, Lichnowsky ha dejado claro que no planea quedarse inactivo. El chileno, además de enfocarse en su proceso de rehabilitación física, planea dedicarse a proyectos personales fuera del fútbol, algo que ya venía desarrollando. Entre estos proyectos está un podcast que CEO presenta con otros jugadores del América, donde discuten temas variados relacionados con el fútbol y la vida fuera de las canchas. Además, Lichnowsky tiene una participación activa en la Kings League América, donde ocupa el cargo de copresidente del equipo Real Titán, una liga que mezcla deporte y entretenimiento y que ha atraído gran atención del público. A pesar de involucrarse en estas actividades, Lichnowsky aseguró que su prioridad absoluta sigue siendo volver a jugar con el América tan pronto como esté recuperado. Planea usar sus redes sociales para mantener a sus seguidores actualizados sobre su proceso de recuperación, además de interactuar con los aficionados, mostrando que, incluso fuera de las canchas, sigue comprometido con el club. Otro gran reto que el América ha enfrentado desde el inicio de la Apertura 2024 es la búsqueda de un sustituto para Julián Quiñones, quien fue vendido a Arabia Saudita por $15 millones. Quiñones, quien fue una pieza clave en los recientes logros del club, dejó un hueco en el ataque azulcrema que aún no ha sido llenado de manera satisfactoria. A pesar del retorno financiero significativo con la venta de Quiñones, la directiva del América no ha logrado reinvertir ese dinero en la contratación de un refuerzo a la altura. Brian Rodríguez fue la apuesta para ocupar el lugar dejado por Quiñones, pero el uruguayo tiene un estilo de juego diferente y aún no ha logrado desempeñar el papel que se esperaba de él. El América, por lo tanto, sigue con un ataque que no tiene la misma contundencia de temporadas anteriores, algo que ha sido evidente en los resultados del equipo hasta ahora. Durante estos meses, varios jugadores han sido especulados como posibles refuerzos para el América, pero las negociaciones no avanzaron debido a los altos valores involucrados. Denis Bouanga, figura del LAFC y uno de los mejores jugadores de la MLS, fue uno de los primeros nombres sondeados por el club, pero el precio elevado alejó cualquier posibilidad de acuerdo. El marroquí Oussama Idrissi, que actualmente juega en Pachuca, también fue considerado, pero el valor estipulado por el club mexicano, superior a los $10 millones, hizo inviable la negociación. Además, Idrissi manifestó interés en regresar a jugar al fútbol europeo, lo que finalmente cerró las tratativas. Otro nombre que estuvo en los planes del América fue Paulinho, del Atlético Mineiro, quien ya había trabajado con André Jardine en la selección olímpica brasileña. Sin embargo, una vez más, el alto precio del jugador, de alrededor de $15 millones, impidió que la transferencia se concretara. Mientras el América busca alternativas para reforzar el ataque, el portero Luis Malagón vive un momento destacado en la selección mexicana. Aunque no fue titular en la victoria contra Nueva Zelanda, recibió la noticia de que será el elegido por Javier Aguirre para defender el arco en el próximo amistoso contra Canadá. Malagón, quien fue convocado para la Copa América pero terminó siendo descartado debido a una lesión, ahora ve esta nueva oportunidad como una chance de oro para demostrar su valor y luchar por la titularidad en la selección. Está decidido a mostrar su potencial y ganarse la confianza de Aguirre, especialmente en un momento en que la posición de portero en la selección está abierta. Malagón sabe que con una buena actuación, puede consolidarse como el principal candidato para defender a México en competencias futuras. Con tantos desafíos e incertidumbres, el América se prepara para uno de los partidos más importantes de la temporada. El Clásico Nacional, siempre rodeado de expectativas, adquiere un peso aún mayor en este contexto, pues podría ser el punto de inflexión para un equipo que necesita urgentemente recuperar la confianza y volver a ganar. Es importante destacar que uno de los mayores puntos de preocupación para Jardine era el estado físico de Alejandro Zendejas, uno de los jugadores más importantes del equipo, quien estaba fuera desde la victoria contra Querétaro. La ausencia de Zendejas se notó en los juegos siguientes, ya que su papel en la dinámica ofensiva del América era fundamental. Con su velocidad, habilidad en el 1 contra 1 y visión de juego, Zendejas era una pieza clave tanto para la creación de jugadas como para finalizar, siendo siempre una amenaza para el rival.
En los últimos días, Cendejas había regresado a los entrenamientos, lo que trajo alivio al cuerpo técnico y a los aficionados, que esperaban ansiosos su regreso a las canchas. No obstante, su regreso debía tratarse con cautela. Jardine sabía que forzar a Cendejas a volver antes de tiempo podría representar un riesgo no solo para el clásico, sino también para el resto de la temporada. Por ello, una opción era darle minutos con el equipo sub-23 o reservar su participación para partidos posteriores, para que pudiera recuperar ritmos sin presiones en el Clásico Nacional. Esta decisión estratégica sobre cómo y cuándo utilizar a Cendejas era uno de los dilemas que Jardine aún debía resolver en los días previos al partido. Mientras el América buscaba reorganizarse para el Clásico Nacional y lidiar con sus limitaciones en el plantel, una voz de autoridad apareció para motivar aún más al equipo en este momento crucial. Cristóbal Ortega, una verdadera leyenda del club, bicampeón mundial y uno de los mejores jugadores en la historia del América, envió un mensaje contundente tanto a André Jardine como a los jugadores. Su experiencia en momentos decisivos lo convierte en una referencia importante, y sus palabras llegaron justo cuando el equipo necesitaba un impulso adicional para enfrentar a Chivas. Ortega, quien vivió los grandes clásicos contra Chivas durante su época como jugador, destacó la importancia de darlo todo en estos partidos especiales. Mencionó que, aunque todos los juegos requieren concentración y dedicación, los clásicos exigen algo más. Ortega cree que es en estos encuentros, contra rivales históricos como Chivas, Cruz Azul y Pumas, donde los jugadores tienen la oportunidad de dejar una marca imborrable en el club. Resaltó que representar a un club de la grandeza del América es un privilegio, pero también una enorme responsabilidad, y que momentos como el Clásico Nacional pueden definir legados. El mensaje de Ortega fue especialmente relevante ante la complicada fase que atravesaba el América en el Apertura 2024. Recordó que las crisis de resultados son parte del recorrido de cualquier gran equipo y que es normal enfrentar altibajos, especialmente después de 2 temporadas consecutivas alcanzando la fase final. Para Ortega, la presión y las críticas son parte del paquete al jugar en un club de la magnitud del América, y es en estos momentos cuando los grandes jugadores deben destacarse. Dejó claro que, a pesar de las dificultades, confía en que el equipo tiene la calidad y la capacidad para superar este momento. Ortega también subrayó que esta generación de jugadores del América ha hecho un buen trabajo hasta ahora y que todavía tienen la oportunidad de inscribir sus nombres en la historia del club si logran mantener su nivel de desempeño y superar los desafíos actuales. Sus palabras estuvieron dirigidas tanto a los jugadores como al técnico Jardine, destacando que la unidad y el esfuerzo colectivo son esenciales para cambiar la situación. El discurso de Cristóbal Ortega no fue solo motivacional vacío. Viniendo de alguien que conoce profundamente el club y lo que significa vestir la camiseta del América, sus palabras tienen un peso especial. Más que nadie, Ortega sabe lo que se necesita para triunfar bajo gran presión y entiende que el Clásico Nacional es una de esas raras oportunidades en las que un equipo puede cambiar su suerte en una temporada entera. Ortega concluyó su mensaje pidiendo calma ante las críticas externas. Destacó que la polémica siempre acompaña a los equipos que están en la cima y que esta presión es algo con lo que los jugadores deben aprender a lidiar. Según él, este es el momento en el que los jugadores deben mostrar fortaleza mental y aprovechar la oportunidad para superar este momento complicado, algo que él cree que este grupo tiene todas las condiciones para lograr. Tras el fuerte mensaje de Cristóbal Ortega, que trajo un aire de motivación y confianza al equipo, otro jugador importante del América comenzó a destacar en los bastidores, Igor Lichnowsky. Aunque no está en condiciones de jugar debido a su recuperación de una grave lesión, el defensor chileno sigue siendo una figura clave en el club, tanto por su presencia de liderazgo como por el impacto de su ausencia. La lesión de Lichnowsky, tras una ruptura de ligamentos de la rodilla, fue un duro golpe para el equipo, y su recuperación está siendo monitoreada de cerca por el cuerpo médico y técnico. Recientemente, Lichnowsky se vio envuelto en una polémica al participar en un evento de la Kings League, lo que generó dudas sobre su compromiso con su proceso de recuperación. Sin embargo, el propio defensor aclaró rápidamente la situación, afirmando que su prioridad sigue siendo el América. Subrayó que su participación en el evento fue en calidad de copresidente del Titán FC y que en ningún momento esto interfirió o retrasó su proceso de rehabilitación. Este compromiso con el club fue reiterado por Lichnowsky durante entrevistas, en las cuales mencionó que, aunque está involucrado en el proyecto de la Kings League, su enfoque total está en recuperarse para volver a defender los colores del América lo antes posible. La lesión de Lichnowsky dejó un vacío considerable en la defensa del América.
Su experiencia y capacidad de liderazgo en el campo son elementos que el equipo extraña, especialmente en partidos de alta presión como el Clásico Nacional. Con el equipo enfrentando problemas defensivos y la necesidad de reforzar el plantel, la recuperación del defensor es vista como una prioridad para el resto de la temporada. El América aún no ha encontrado un sustituto a la altura, lo que aumenta la expectativa sobre su regreso. A pesar de la polémica en torno a su aparición en la Kings League, Lichnowsky demostró en sus declaraciones que está totalmente comprometido con el América y que su objetivo es ayudar al equipo a superar los desafíos actuales. Expresó su deseo de regresar a las canchas lo antes posible, pero también reconoció que el proceso de recuperación de una lesión tan grave requiere tiempo y paciencia. Su participación en la Kings League, por lo tanto, fue vista por él como una forma de mantenerse activo mentalmente, sin comprometer su recuperación física. La presencia de Lichnowsky fuera de las canchas ha sido observada con gran expectativa por los aficionados, que son conscientes de la importancia del defensor para la estructura defensiva del equipo. Aunque aún no hay una fecha precisa para su regreso, la esperanza es que pueda volver a jugar en las fases más decisivas de la temporada, cuando el América, posiblemente, esté luchando por una posición más alta en la tabla. Ante toda esta situación, la directiva tiene como objetivo promover jóvenes talentos en la Liga MX y, en el futuro, nutrir a la selección mexicana. Una de las reglas más solicitadas por los aficionados fue reintroducida para el Apertura 2024, la regla de menores. Esta norma obliga a todos los equipos a cumplir con un número mínimo de minutos para jugadores formados en sus fuerzas básicas, brindando más oportunidades a los jóvenes en la primera división. Al inicio del torneo, el Club América fue uno de los equipos que más aplicó esta regla, debutando hasta 5 jugadores locales en los primeros partidos. Sin embargo, a medida que los malos resultados se acumularon, André Jardine dejó de lado a los jóvenes. Actualmente, las Águilas están lejos de cumplir con los 1,000 minutos mínimos exigidos por la regla. En el último amistoso contra el Atlético Nacional de Colombia, ante la ausencia de titulares y lesionados, el América aprovechó para dar minutos a sus jóvenes promesas. Entre ellos, uno de los que más brilló fue Miguel Ramírez, quien sorprendió a todos con su actuación y demostró que merece más minutos en la Liga MX. Ingresando como suplente en el segundo tiempo, Miguel Isco Ramírez fue una de las piezas clave para que el América empatara el partido contra el Atlético Nacional, que jugó con mucha intensidad. El partido fue muy físico, con muchas faltas y tarjetas amarillas, lo que calentó los ánimos y casi generó una pelea entre ambos equipos. Ramírez fue fundamental en la jugada que terminó en el primer gol del América, logrando llegar a la línea de fondo para mandar un centro que acabó en el fondo de las redes. Su participación no se limitó a esa acción, ya que en varias jugadas individuales mostró su calidad como joven promesa, confirmando las expectativas que se tenían sobre él desde hace tiempo. Aunque Miguel Ramírez no sea la solución inmediata para la mala racha del Club América en este Apertura 2024, demostró que, si recibe más minutos, puede ser una pieza útil para el equipo. Además, su participación ayudaría al América a cumplir con la regla de menores, que exige que los jugadores formados en sus fuerzas básicas acumulen los 1,000 minutos. Ahora debemos hablar sobre Sebastián Cáceres, quien, de acuerdo con la información más reciente, quiere cumplir su deseo de irse a Europa en esta ventana de transferencias. Es importante destacar que el América se ha mantenido fiel a su tradición de contribuir con jugadores a las selecciones nacionales durante esta fecha FIFA. Tal es el caso de Uruguay, que cuenta con 2 jugadores azulcremas en su plantel, siendo Sebastián Cáceres uno de los hombres de confianza de Marcelo Bielsa. El defensa central se ha consolidado a lo largo del proceso como uno de los pilares de la defensa de la Celeste, a pesar de la alta competencia que ha tenido para ser titular. Sebastián Cáceres ha respondido a las exigencias y en el partido contra Paraguay volvió a mostrarse ante los clubes europeos que lo desean. El defensa americanista fue uno de los que más destacó en la Celeste, siendo el segundo jugador con más duelos ganados en todo el partido. A esto se suma su juicio en la toma de decisiones, ya que no perdió ningún balón y confirmó su gran precisión a pesar de la presión del rival. Todo esto mantiene a Sebastián Cáceres en el radar de los clubes que lo siguen desde Europa, especialmente porque las eliminatorias son una vitrina ideal para mostrarse. El defensa central tuvo un gran partido y demuestra que sería una excelente inversión para cualquier equipo que lo contrate. En una reciente declaración, Sebastián Cáceres habló sobre su futuro, y aunque aseguró que Marcelo Bielsa nunca le pidió que dejara al América, la realidad es que el defensa central reconoce que el loco espera tener la mayor cantidad posible de jugadores en equipos europeos.
Él quiere que sus jugadores estén en los mejores equipos de élite posibles, compitiendo contra los mejores, y no me lo dijo en ese momento, hace 6 meses. No sé si fue una mentira lo que me dijo o me contó eso, pero no necesito que me lo diga para saber que eso es lo que quiere, declaró Atún. Sí, hoy no, claramente no jugamos bien, nos faltó una serie de cosas. Ante un rival que se paró muy bien en defensa, que dificultó un poco cerrando prácticamente todos los espacios. Generamos algunas situaciones, menos de lo que gustaríamos, pero generamos en el primer tiempo 2-3 situaciones importantes para salir a frente. Y este tipo de partido tú tienes que ser muy consistente atrás, no regalar nada al rival y capitalizar cuando crías alguna situación muy buena, tienes que capitalizar. Creo que cuando mejoramos del partido fue cuando sufrimos el gol, estábamos en nuestra visión más cerca de saltar a frente, pero bien, muy poca cosa que yo dijera hoy nos va a justificar, porque es un partido donde tenemos que ganar y tenemos que de alguna forma encontrar la solución del juego, y de verdad no encontramos. Servicio informativo. ¿Qué tal? Buenas noches, profe. Hoy son de esas derrotas que a veces duelen por lo que se hace dentro del campo. América tuvo mucho tiempo el balón, llegó muchas veces, pero son de esas derrotas que a veces duelen por lo que se hace dentro del campo. Duelen, creo que todas las derrotas duelen mucho, y es un tipo de partido del fútbol, es jugado de diversas formas. Yo respeto todas las formas, entonces Puebla plantea un partido muy sólido defensivamente, apostando en alguna transición, y está bien, cada uno tiene derecho de jugar como quiera, y a nosotros cabía suplantarnos, avanzarnos sobre esta estrategia e encontrar caminos. Tuvimos, para mí, cerca de salir a frente, pero con muy poco volumen de situaciones, lo que normalmente nos gusta generar, y hay un poco de los problemas de funcionamiento que tuvimos hoy. Y bien, y ahí cuando tal vez estábamos encontrando caminos importantes, el gol del rival ahí te distancia mucho del resultado, porque el rival ahí se cerró completamente atrás, y prácticamente para empatarnos o crearnos alguna situación tenía que ser por juego aéreo, patazos de fuera, y no encontramos. Vamos con Milenio. ¿Qué tal, André? Acá abajo, Jimmy Rones del Grupo Milenio. ¿Cómo mantener la tranquilidad? Porque es evidente, quizás sean las horas más bajas que ha mostrado tu equipo en prácticamente ya un año completo que tienes al frente. Sí se ve un equipo que no es el mismo que logró un bicampeonato. ¿Cómo mantener esa tranquilidad en el cuerpo técnico y también dentro de los jugadores? No, tranquilidad nunca tenemos, la verdad. La tranquilidad que te refieres es apenas la tranquilidad de saber nuestro potencial, de saber que tenemos varios jugadores que aún no están, y esto, por cierto, va a nos hacer alguna diferencia. Pero el día a día no es tranquilo, el día a día es un día a día siempre de una presión por resultados, por victorias. Entonces, esto no cambia, la verdad aumenta un poco cuando no encuentro las victorias, pero creo que tenemos jugadores experientes para pasar por estos momentos. Me siento experiente para pasar por estos momentos, y más do que nunca hay que estarmos juntos, reconocer los errores, trabajar dobrados si es que es posible, encontrar más momentos para trabajarnos y bien, y ya reaccionar en el próximo partido. Y la última de Montevideo. Gracias. Por acá, profesor Lara, de Deportes Canal 6. Hoy, ya lo decían, se tuvo mucho tiempo la pelota, sin embargo, parecía que la circulación era más por los laterales y faltaba algo de profundidad. Es por ahí por donde hoy ustedes, con la posibilidad de fichar un no formado en México, por donde buscarían. Parece que queda de manifiesto la ausencia de Alejandro, de Cendejas y de Yapayo. Sí, es un poco de mala suerte, de tan temprano en este inicio de temporada ya tener cuatro bajas importantes, pero sobre todo las que más siento falta es Zendejas y Javairo, que son dos jugadores que te dan profundidad por el lado derecho, que te dan una otra forma de jugar sobre todo, y los dos al mismo tiempo es una cosa rara de pasar, pero bien, tenemos que estoy aquí para encontrar las soluciones. Hoy no conseguimos encontrar,
la certeza de que falta muy poco, incluso para Javallo ya estar, para el propio Aguirre, que nos da variantes importantes a frente. Dejas un poquito más de tiempo, pero va a estar, en momentos importantes del torneo va a estar. El propio Kevin Álvarez, que es un lateral que también va a nos dar mucha profundidad por este lado. Entonces, hoy fue de estos partidos que, além del mal funcionamiento, de no encontrar los caminos, cuando tú te recuerdas que tienes jugadores importantes que podrían por allí estar solucionando algún problema, te duele un poco, pero hace parte y vamos mirar a frente y no lamentarse, sí tratar de encontrar una forma sólida para jugar ya el próximo partido con Cruz Azul. Listo, gracias. Gracias, buenas noches. El juego de verdad no encontramos. Servicio informativo. Acá atrás. Buenas noches, profe. Hoy son de esas derrotas que a veces duelen por lo que se hace dentro del campo. América tuvo mucho tiempo el balón, llegó muchas veces, pero son de esas derrotas que a veces duelen por lo que se hace dentro del campo. Duelen, creo que todas las derrotas duelen mucho y es un tipo de partido del fútbol, es jugado de diversas formas. Yo respeto todas las formas, entonces Puebla plantea un partido muy sólido defensivamente, apostando en alguna transición y está bien, cada uno tiene derecho de jugar como quiera y a nosotros cabía suplantarnos, avanzarnos sobre esta estrategia e encontrar caminos. Tuvimos para mí cerca de salir a frente, pero con muy poco volumen de situaciones, lo que normalmente nos gusta generar, y hay un poco de los problemas de funcionamiento que tuvimos hoy. Y bien, y ahí cuando tal vez estábamos encontrando